Estamos presentando en esta hermosa provincia nuestro taller de prevención número 22. Hoy el tema a tratar, plan materno-infantil. Queremos contarle que nuestra obra social es a nivel nacional, por ello estamos recorriendo las diferentes provincias, realizando todos estos talleres. También aprovecho para recordarles que por vía internet nos están viendo a lo largo y a lo ancho del país, y ustedes el día de mañana, ingresando a nuestra página www.opaca.com, podrán seguirnos también desde esta hermosa provincia que es Mendoza. Hace ya un tiempo que el Ministerio de Salud de la Nación ha requerido a todas las obras sociales, a través de la Superintendencia de Salud, implementar talleres de prevención. Por nuestra parte, desde nuestra conducción, desde hace ya 20 años, nuestro conductor Roberto Paso ha adoptado como eje de nuestra política de salud los lineamientos que llevara a cabo el doctor Ramón Carrillo, quien fuera ministro de Salud del general Perón en la época 46-54. Y el doctor Carrillo se sintetizó en una frase que es el leitmotiv nuestro, que dice que la medicina debe ser no solo curar, sino enseñar a vivir en salud. Agradecer a todos aquellos que hicieron posible el taller, tanto a la gente de la obra social como a la gente de Asistir. Además, agradecer a la presencia de las autoridades de Asistir, a quien le voy a solicitar que nos dirijan una palabra. Gracias. Me parece muy necesario destacar el esfuerzo que la obra social del personal del Automóvil Club Argentino hace en estos viajes y en estos talleres, donde se intenta abordar distintas problemáticas desde el punto de vista muy práctico y muy didáctico para llegar a nuestra población bajo cobertura de la manera más sencilla y clara, dando consejos que nos permitan mantener la salud y no estar enfocados solo en la recuperación de la salud, que es lo que habitualmente uno hace. Lo mejor que tiene la prevención es crear conductas o estimular a la aparición de conductas saludables que nos impidan llegar a momentos más dramáticos. En la correcta aplicación de lo que hoy nos van a explicar, vamos a ver que vamos a poder evitar un montón de consecuencias justamente evitables. Esto creo que es en esencia la prevención. Mi idea es darle la bienvenida a todos los presentes, agradecer a cada una de las mamás que se ha acercado, para invitarlas también a que se saquen todas las dudas que aparezcan. Este taller materno-infantil que se organiza en Mendoza y que se transmite para todo el país, en realidad no es casual que se haya elegido Mendoza. Es Mendoza porque ustedes han desarrollado una gran actividad a través de los centros de salud, especialmente Sana, que creemos que la prevención y todas las acciones que desarrollan redundan en beneficios de salud para cada uno de los beneficiarios. O sea que esto fue elegido por este tema en particular y creo que hay que destacarlo porque el rol, entendemos que está cumpliendo, es fundamental. El embarazo se divide en 3 trimestres. Cada trimestre abarca entre 13 a 14 semanas. El primer trimestre es cuando aparecen todos los síntomas marcados del embarazo, que son las náuseas, los vómitos, el reflujo gástrico, la constipación, la hipotensión. Son todos productos de la progesterona, que es una hormona que en un embarazo temprano es la encargada de contener ese embarazo, ¿sí? Cuando ya empieza a haber formación placentaria, la placenta es la encargada de seguir conteniendo ese embarazo. Pero la progesterona en un embarazo temprano, cuando recién nos embarazamos, es la encargada de todos estos síntomas. También el sueño. Cuando tenemos mucho sueño, en realidad es marcado por esta hormona que la secreta el ovario en un embarazo temprano. El segundo trimestre abarca entre las 14 a las 27 semanas.
es cuando el útero sale de la pelvis y ya empezamos a ver la tan ansiada pancita, porque todas queremos eso en particular, que se note, que se vea. Y empezamos a percibir algunos movimientos, que generalmente cuando una mamá tiene su primer bebé, lo diferencia como que son gases o cosas que andan en el intestino y en realidad son movimientos del bebé que uno no los logra percibir hasta que se da cuenta cuando aparece más avanzado las pataditas y todo lo demás. El tercer trimestre abarca entre las 28 a 40 semanas de embarazo, generalmente es cuando se encuentra más pesada porque el útero ya tiene un tamaño importante para contener ese bebé, ¿sí? La panza ya está bien crecida y pueden llegar a aparecer las famosas contracciones, que son el cuco de todas las mamás, que todas esperamos eso, las contracciones y cómo van a ser. Generalmente son las llamadas de Braxton Hicks, que son contracciones, por esta cuestión de que el útero es un músculo y el bebé, algún movimiento, algún esfuerzo brusco que nosotras podamos hacer, va a responder con una contracción, pero no son molestas, sino que se contrae, se relaja simultáneamente. Bueno, y en esta parte, que es la preparación integral para la maternidad, también lo puse como sigla, ¿sí? Está relacionado, el PIN es la preparación para la maternidad. Por ahí se confunde esta parte con la gimnasia preparto, que es algo totalmente distinto. Hay gente encargada, profesoras de gimnasia generalmente, que se encargan de la parte física de la embarazada. La preparación integral a la maternidad es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué se aprende? Para que uno esté preparada emocionalmente para la maternidad, pueda conocer sus propios cambios y no transcurrir toda esta etapa en una forma angustiada, porque cuando es el primer bebé como que surgen un montón de cosas, para poder vivir plenamente, como puse ahí, el embarazo, el parto y el puerperio. Lo que media de un parto, entre otros, es la preparación física, psíquica y emocional de la paciente. En esta preparación integral para la maternidad, ¿qué se logra? Que la mamá se haga cargo de lo que le está sucediendo, en el sentido que pueda hacer valer lo que su cuerpo verdaderamente puede lograr, que es tener un embarazo formidable, un parto, lógicamente un puerperio, pueda vivir una lactancia como corresponde. Pero por ahí, si no hay contención, si no hay preparación, hay cosas que se abordan como a uno le sale, es así, tal cual. Las preguntas más frecuentes que generalmente uno encuentra: si nacerá sano, cómo será el parto, si va a soportar las contracciones del parto, porque en realidad cada mujer manifiesta de manera distinta cómo vivió su parto, ¿sí? Cómo vivió su trabajo de parto, y no todo el mundo lo vive de la misma manera. Lo que media de una mujer a la otra es la contención que tuvo, cómo se preparó y todo lo demás. Si no nos preparamos, no quiere decir que tenga que haber sí o sí una preparación integral. Siempre lo que ayuda es a que la preparación al parto es un espacio donde se pueden cortejar miedos, supersticiones, inquietudes, las ansiedades que tienen las embarazadas en todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, que es un espacio creado donde los miedos se comparten, hay inquietudes, tienen miedos erróneos y certeros, muchas emociones con sus pares, porque realmente se sienten contenidas porque la otra embarazada está igual que ella y la otra igual. Entonces es como un espacio en donde la contención mutua de la persona que dicta el curso puede llegar a contenerlos y a preparar a esa mamá que va a poder, que en su trabajo de parto va a poder y en su parto verdaderamente va a poder, porque la fisiología de las mujeres siempre podemos, ¿sí? Sinceramente es así, soy una convencida de eso. Y la protagonista fundamental del parto realmente es la mamá. ¿Qué obtenemos? Bueno, es una tarea de un encuadre grupal. ¿Por qué digo grupal? Porque siempre hay un grupo, un número. Si son 3 personas, si son 3 mamás, su mamá con sus maridos, siempre es un encuadre grupal, ¿sí? Entonces se trabaja interactivamente entre la obstetra, la licenciada en obstetricia, la psicóloga, quien pueda dar el curso y los participantes. Hay un apoyo emocional, la solidaridad, la contención mutua,
permitiendo a los participantes expresarse con libertad, compartir y cortejar las experiencias. De esta forma se busca revalorizar la importancia de los vínculos y los afectos, fortaleciendo todos los factores en este momento fundamental que es el ciclo de la vida, que es un nacimiento. Eso obtenemos en el curso. ¿Qué aprendemos? Que es muy fundamental. ¿Cuándo consultar? ¿Sí? ¿Qué aprendemos? A diferenciar contracciones de un preparto y contracciones de un trabajo de parto, que son totalmente distintas. Porque ¿qué sucede? Cuando una mamá está de 38 semanas, la ansiedad crece tanto que siente una contracción y se va y consulta. Y a nivel personal, cuando uno le dice no te vas a quedar internada, es un castigo para la embarazada. Y se nota, por más que la embarazada que está preparada va y consulta en trabajo de parto, ¿sí? Porque se les dan herramientas básicas para que pueda manejar el trabajo de parto en su casa contenida en la familia. Entonces, ¿qué aprendemos? A diferenciar las contracciones, ¿en qué ámbito? ¿Cuánto duran? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo tiene que ser la frecuencia? Si es una contracción de parto, si es de un trabajo de parto. Y lo muy importante, los signos de alarma, en donde no hay que esperar contracciones y hay que acudir urgente al lugar donde las vayan a asistir, como son la rotura prematura de membrana, que hay que acudir urgente, o la pérdida de sangre o líquido, ¿sí? En esas son situaciones en donde la mamá no tiene que esperar contracciones y tiene que acudir en forma urgente a donde se la vaya a asistir. ¿Qué se logra en esta preparación integral para la maternidad? Técnicas corporales para embarazada. No son ejercicios, ni mucho menos, sino son técnicas corporales. Mediante la respiración logramos relajarnos. ¿Por qué? Porque tienen que ocupar ese espacio, esa hora de la semana para dedicárselos a su preparación para esta maternidad que viene. La relajación, también combinada con la respiración. Aliviar dolencias que pueden llegar a aparecer, como es la lumbalgia, como es los edemas en los miembros inferiores. Y tenemos una charla muy minuciosa sobre la lactancia, ¿sí? En cómo se tienen que empezar a preparar las mamas, cómo van a ser cuando se instala la lactancia, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que, las posiciones de la lactancia con respecto al bebé, cómo tienen que conservar la leche para las mamás que trabajan, o sea que son varios temas que abordan la lactancia, que son millones, que uno los prepara para que la mamá vaya contenida, porque en realidad cuando no se la prepara, no se preparan los pezones antes de, en el embarazo, la mamá llega al parto, tiene al bebé y no sabe cómo ponerlo a mamar, esos pezones no están preparados y es cuando tenemos la lactancia que fracasa. Entonces, en el curso, ¿qué hacemos? Logramos que la mamá se empiece, obviamente, enseñándole, son las maniobras de Hoffman que se hacen, entonces enseñándole, siempre y cuando no aparezcan contracciones, después de las 32 semanas, esa mamá se tiene que empezar a preparar, ¿sí? Interrumpir. Otra cosa que hacemos todas técnicas corporales de apertura del canal del parto, ¿sí? Que lo trabajamos con la pelota. Son todas técnicas y herramientas que se le da para ese momento que todas esperan del trabajo de parto, ¿sí? Recursos, que son estas herramientas, y ensayamos algo muy importante que les encanta, que es el ensayo del periodo expulsivo. Hacemos todo un escenario de cómo tienen que manejar la respiración y los pujos en la sala de parto. Y es algo que verdaderamente resulta, porque se llevan la experiencia ya hecha sin contracciones, pero se llevan la experiencia desde el curso. Entonces, manejan muy distinto el pujo, porque si no lo practican antes, por ahí les va a salir, obvio, como yo digo, que la mujer lo puede, pero cuando ya está practicado, sabe cómo respirar, sabe cómo manejar y sabe cómo tiene que pujar, ¿sí? ¿Cómo es la relación con el equipo de salud cuando esa mamá se interna? Es un control interdisciplinario y siempre se trabaja con el obstetra y el médico que le está llevando el embarazo. Siempre hay un trabajo en conjunto que permite a la embarazada que tenga un rol activo y protagónico, impulsado por el conocimiento de su estado, ¿sí? Y las formas correctas de llevarlo adelante. Se la controla adecuadamente. En la clínica, por ejemplo, nos manejamos de esta manera en la maternidad. La paciente llega, se interna en trabajo de parto, le llamamos al médico que le está, o sea, su médico tratante del embarazo, que le controla el embarazo, y manejamos el trabajo de parto.
Cuando se la pasa a la sala de parto, se llama a su médico de cabecera para que asista al parto, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros nos manejamos. Se internan en franco trabajo de parto, con dinámica uterina partal y con dilatación cervical. Por el trabajo de parto conlleva dos características importantes que son estas, la dilatación cervical y la dinámica uterina, ¿sí? Esa, por ejemplo, esa foto que puse ahí, son herramientas que yo les enseño a las embarazadas para que apliquen en esas 2 horas de oro, que yo les digo, dependiendo de la paridad, que tienen que estar en sus casas, ¿sí? Entonces son técnicas que dan apertura al canal del parto. ¿Cómo lo tienen que hacer? Cuando viene la contracción, es una contención mutua, ahí está el marido ayudándola. Entonces, ¿qué hago? Les enseño a que todas estas técnicas las utilicen en su casa, que las tengan como herramientas para que puedan, eso le da apertura al canal del parto y verdaderamente alivia el dolor, porque la posición esa alivia demasiado el dolor. Obviamente todo va combinado con la respiración. Todo esto lo practicamos en el curso. ¿Qué se hace? Procurar el aprendizaje en técnicas de respiración, de relajación, que permiten manejar y atenuar sensaciones dolorosas del parto, evitando un sufrimiento físico, porque el parto está relacionado con algo complicadísimo, con el dolor, pero el dolor mal llevado. Hay mujeres que, yo siempre les digo a mis pacientes, que hay mujeres que no todas tenemos el umbral del dolor al mismo nivel. Hay algunas que dicen, a mí no me dolió nada, y hay algunas que dicen, fue espantoso, estuve 5 días. En realidad también, a enseñarles bien qué es lo que es y cuánto cada mujer está, dependiendo de su paridad, las horas que puede estar con contracción. Si no es un sufrimiento, si no es un dolor que nos lleva al fin de algo, que es el nacimiento de nuestros hijos, ¿sí? Los derechos que tiene la pareja en el trabajo de parto. Sin duda es a la información de las decisiones y las intervenciones realizadas por el equipo de salud. Obviamente a ser tratadas con respeto y contención, y a respetar a la mujer en dejarla decidir que elija la persona de su entorno que la acompañe. A veces hay mamás que dicen, no quiero que esté mi mamá, o no quiero que esté mi marido, o no quiero que esté ninguno. Entonces siempre respetándole lo que ella quiera, siempre y cuando las condiciones óptimas se den, ¿sí? Siempre es un caso en particular de cada paciente. El rol del padre en el parto es fundamental, y si no hay papá, en ausencia de papá, la persona que vaya a contener a esta mamá, porque me ha sucedido que hay mamás que están solas, entonces siempre está o la mamá, o una amiga, o alguien de su entorno que la vaya a contener. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es acompañarla, ayudar. La mujer necesita una persona que entienda lo que le está pasando, ¿sí? Que se integre en el proceso animándola, complaciéndola, uno puede, que ella puede, que va a poder, haciendo diversas técnicas como mostré en las diapositivas anteriores, técnicas de alivio como relajación, hay masajes que también yo les enseño a los padres, porque en realidad la zona de la parte lumbar es muy dolorosa en las contracciones de algunas mamás, no de todas, ¿sí? El parto normal se considera 36 horas después del nacimiento. Generalmente esto lo consideran también acompañado de los neonatólogos por lo que va a tener que estar el bebé en control. Y la cesárea, que es otra posibilidad de un nacimiento, se considera 48 horas, siempre y cuando se den las condiciones óptimas de la mamá y el bebé. En la cesárea, acá hemos abordado todo lo natural y todo lo fisiológico que es el parto. La cesárea también es una condición cuando, digamos, la curva de la normalidad se desvía. Entonces es una condición de que puedes nacer. Tampoco cegarse que la cesárea no puede existir, porque la cesárea salva vida, salva la vida del bebé a veces y la vida de la mamá también. Entonces, siempre que las condiciones y todo vaya de lo normal, el parto es lo mejor que le puede pasar a una mamá. Pero la cesárea también es una condición que pueden llegar a nacer los niños. Bueno, acá hablamos del puerperio. Las mujeres que están embarazadas, que no son todas del auditorio, las mujeres que están embarazadas en estado de trabajo de parto, son parturientas, y cuando recién ha nacido su bebé pasan a condición de puérperas. Es una condición muy vulnerable. Lo que aparece, digamos, como más frecuente son los famosos dolores entuertos, que son contracciones uterinas que tiene el útero, que son necesarias para evitar el sangrado posparto.
¿Por qué razón? Porque donde estuvo insertada la placenta en el útero, son los vasitos que quedan y la sangre sale. Al seguir sintiendo esas contracciones, que la mamá ya no siente dolor, lo que sucede es que hace que el útero se contraiga y no tengan más sangrado posparto, disminuya el sangrado posparto. Se hacen muy frecuente cuando podemos amamar al bebé. ¿Por qué razón? Porque se liberan oxitocina para que ese pezón se erecte y se produce esa contracción en el útero. Por otro lado, y para que la leche salga de la mama, es un proceso eyecto-lácteo. A medida que se va esa leche que va sacando el bebé, se libera prolactina que produce la leche y oxitocina para que esa leche pueda salir del pecho. Estos dolores en tuerto duran 2 o 3 días, no son en todas las mamás, pero a medida que vamos teniendo más hijos, por ahí son mucho más frecuentes. Pero la suerte que duran 2 o 3 días. Problemas que pueden aparecer en este puerperio. Son muy frecuentes la depresión posparto. Casi el 13% de las mujeres los manifiestan. La causa son factores hormonales en el momento del parto, ¿sí? Y cambios en las relaciones sociales y laborales. Cuando hay falta de contención familiar y cuando nos sentimos incapaces de cumplir bien el rol de madre, porque nos encontramos con un mundo, con un bebé que no sabemos qué hacer, que llora, que tiene cólicos, que por ahí no sabemos manejar y nos sentimos incapaces. Entonces aparece esta sensación de llanto, de estar amargada, angustiada, que no sabemos manifestarla. ¿Qué está pasando? Quizás el parto fue genial, la pasamos muy bien, estamos muy contenidos, estamos muy bien, pero de repente aparece esta angustia, esta depresión. Siempre tienen que consultar. No es muy, valiosa porque la mamá pierde toda la sensación de cómo tiene que pujar. Se le tiene que avisar, tocándole la panza a la persona que está en la sala de parto, se le tiene que avisar cuándo tiene que pujar, porque pierde toda sensación. O sea que la experiencia de cómo tiene que pujar, por ahí no la manifiesta. Bueno, pasar de ser pareja a familia es un cambio muy grande, ¿sí? La maternidad y la paternidad no tiene secretos ni sugerencias a seguir. No hay un manual que diga, en este caso hacemos esto, en el otro hacemos este otro. Nada que ver, sino aprender a ser padres es la mejor experiencia que puede tener una persona. Solo se necesita, que lo tenemos todos, que tenemos hijos, el amor incondicional para este nuevo ser, ¿sí? El rol del padre en el posparto. Muchos de los hombres que hay presentes tienen que tener mucha paciencia, más que en el embarazo, ¿sí? Es de gran importancia que el padre se involucre desde las primeras horas con el bebé, ¿sí? Tener el papá cerca ayuda al desarrollo de autoestima del bebé y además ayuda a la contención de esa mamá si sufre una depresión posparto. Teniendo un papá ausente o que no se ocupa de esas cosas que también son importantes, porque la mamá parió y también sigue siendo muy importante, el apoyo es incondicional porque es el sostén de la familia, como es el pilar. Y en esta nueva familia lo sigue siendo el papá. La decisión de amamantar. Creo que es la mejor decisión que pueden tomar, ¿sí? Solo tienen que confiar en su cuerpo y en sus capacidades de satisfacer todo lo que necesita el bebé, ¿sí? No varía la calidad de la leche entre una mamá y otra. Lo que varía es la alimentación, las horas de descanso que tiene y la cantidad de agua que consuma, cómo se hidrate. Bueno, acá están los beneficios de la lactancia materna. Son un montón, pero yo abarqué algunos nada más. Nutrición óptima sin dudas, pero sin dudas, especialmente para el sistema nervioso central. Llega en forma estéril y a temperatura ambiente, no necesitamos estar llevando ni agua ni buscando un envase donde llevamos las fórmulas. Mejor absorción intestinal, sin dudas, menor incidencia de enfermedades infecciosas, metabólicas y alérgicas. Siempre un bebé criado a pecho es mucho más sano que un bebé criado con leche de fórmula. ¿Por qué? Porque hay aportes importantes de inmunoglobulinas con la lactancia. Entonces, quizás si ponemos a variar
Si ponemos a relacionar lo que es la leche materna con una fórmula, quizás va a tener mejor proteínas, mejor lípidos, mejor glúcidos, pero no, ¿qué no va a tener? Las inmunoglobulinas, que nosotros le empezamos a crear la propia inmunidad a nuestros hijos. Entonces le creamos la inmunidad para el resto de la vida, ¿sí? Mejor desarrollo psicomotor, emocional y obviamente social para el niño. Para la mamá, fuerte vínculo madre-hijo. Nace el amor incondicional para siempre. Esto es como una diada, es un amor sin frontera. Es dar de mamar, creo que es una experiencia, la que ha podido experimentarlo es una experiencia inolvidable. Más allá de que el parto es hermoso, todo lo demás, el dar de mamar es como una diada, es un amor que crece para siempre. Un amor oceánico, no tiene fronteras, ¿sí? ¿En qué favorece la madre? Menor sangrado posparto y menor riesgo de padecer anemias. Rápida involución uterina, el útero involuciona rápidamente y empieza a introducirse la pelvis. Mayor espaciamiento entre los embarazos. Pero bueno, en esta parte me voy a detener porque el método de la lactancia se puede llegar a utilizar siempre y cuando hayan dos condicionantes importantes. Ausencia de la menstruación y que el bebé mame 8 veces en 24 horas, o sea, cada 3 horas inclusive en la noche. Si estas dos características se cumplen, el método de la lactancia resulta. Si alguna de las dos no se cumple, obviamente aparecen las mamás embarazadas que tienen un bebé en enero y el otro lo tienen en diciembre. Eso sucede. Por ahí es mucho mejor reforzar con pastillas anticonceptivas. Siempre tienen que consultar con su médico de cabecera para que se las indique. No pueden tomar cualquier pastilla anticonceptiva. En la familia, mejor desarrollo de la familia como célula social. Obviamente, si hay contención familiar, esta lactancia va a prosperar, ¿sí? Menor gastos en medicamentos con alimentos sustitutos, porque vamos a tener bebés totalmente sanos. Menor ausentismo laboral por enfermedad de los hijos, que las mamás por ahí faltamos cuando nuestros hijos se nos enferman. Y posibilidad de utilizarla como método anticonceptivo, ya lo expliqué, en esas dos características, que tengan que estar sí o sí esas dos características importantes. Para la sociedad, perspectiva de una sociedad más sana en el futuro, disminución de la morbimortalidad infantil, mayor productividad al disminuir el ausentismo laboral en los padres, contribución al equilibrio ecológico, menor gasto en la adquisición de leches, porque no vamos a gastar la fortuna que sale una leche, una fórmula, obviamente leches artificiales, tetinas y biberones. Los beneficios de la alimentación a pecho, la mamá tiene que saber qué es lo mejor que puede hacer. Y el regreso al trabajo fuera del hogar, que generalmente la mayoría de las mamás trabajamos. Entonces tenemos que saber que no se debe cortar la lactancia por más que trabajemos, podemos seguir dando de mamar. De esta manera, al hablar todos estos temas a partir en el embarazo, no vamos a generar un problema cuando el bebé ya nació, porque ya hay un problema totalmente instalado cuando el bebé ya nació y empiezan a aparecer que los pezones no están preparados, que no se prendió bien al pecho, que se prende mal, que no tiene buena técnica, que no tomó la cantidad de agua. O sea, son varios problemas que se pueden ir salteando desde el embarazo. Las posiciones de amamantar. Seguramente conocemos una sola, pero hay varias. Tenemos el acunado cruzado, el acostado y el pelota de fútbol, que es poner un almohadón y que el bebé pueda mamar. Cambiando y variando las posiciones de amamantar, lo que hacemos, descomprimimos todos los conductos galactóferos, entonces evitamos los abscesos mamarios, las durezas que pueden aparecer, la tensión que puede haber sanguínea en la mama, porque ¿qué sucede? Cuando una mamá ha tenido su bebé, se instala la lactancia y los pechos se cargan mucho de leche y ese bebé no alcanza a descomprimirlo. Entonces empezamos con que nos duele, porque duele y molesta, y si esa leche no se saca de la mama, no se descomprime, empiezan a aparecer los problemas, que hay abscesos, que hay tensión láctea, que ni les cuento si lastimó el pezón, o sea, queremos dejar de darles de mamar, ¿sí? El uso del sacaleche. El uso del sacaleche tiene que ser
como una actividad de hacerlo siempre, ¿sí? Porque, por esto que le decía, cuando se han cargado demasiado los pechos, esa leche hay que sacarla y se puede guardar, no se debe tirar, se puede guardar. El almacenamiento debe ser en un recipiente plástico o en un envase de vidrio tapado herméticamente. La forma de esterilizarlo, como hacían las abuelas, como hacían hace años, lo podemos hacer con agua hirviendo en un recipiente en la hornalla. Se esteriliza y esa leche se pone. Siempre lo conveniente es poner en envases de 100 mililitros y hacer un stock. A temperatura ambiente, en invierno, la leche dura 12 horas. En la heladera 3 días y en el freezer 3 meses. La administración, 0 mamadera, porque si no va a dejar el pecho. Entonces, ahí en la animación muestra cómo ese bebé recién nacido está tomando con una jeringa, ¿sí? Porque si está tomando con una jeringa, si toma con la mamadera le va a ser mucho más fácil y va a dejar el pecho. Es lo que sucede siempre, ¿sí? Entonces con una jeringuita él va a tender a succionar y va a tomar esa leche. Obviamente ustedes no se van a ir 3 días de la casa, sino un par de horas y pueden dejarlo al cuidado de alguien y que siempre tome la leche de ustedes. No es correcta. No es correcta porque, muy buena pregunta, porque en realidad así lo que hacemos es contribuir a las infecciones. Antes por ahí se destilaba esto de que la mamá paría y no tenía leche y la mamá que estaba al lado le ponía al pecho. Ahora no, se trata de evitar totalmente eso. El bebé que tome la leche de su mamá, obviamente más cuando está prendido al pecho. Hay bancos de leche en Mendoza y todo lo demás donde se donan y obviamente esa mamá tiene óptimas condiciones de salud, que eso es otra cosa aparte. Pero el sí, por prender al pecho a un bebé que no sea el nuestro, no es lo conveniente. La lactancia y el trabajo fuera del hogar. Circunstancia que debe ser prevista con anticipación. Consta en informar a la madre de esto que hemos venido hablando, de cómo tienen que conservar la leche, cómo la pueden guardar, ¿sí? Consta en informar a la madre y a la familia. Trabajar fuera del hogar no necesariamente significa dejar de dar de mamar, ¿sí? Mientras la madre trabaja, tiene ese periodo de lactancia que puede sacarse leche. ¿Para qué? Para que ese reflejo eyecto lácteo no se vaya cortando, ¿sí? Y siempre, siempre tenga buena cantidad de leche. Y que aproveche el tiempo que está en casa solo para darle de mamar a su bebé. Pero no significa dejar de dar de mamar si trabajamos. No significa eso. Siempre hay que dar de mamar al bebé. Dificultades que pueden aparecer. La tensión láctea, que es una retención láctea no evacuada, intensa congestión sanguínea, es cuando los pechos están cargadísimos de leche y duelen y molestan. Prendemos al bebé y saca muy poquito. Entonces ahí cuando ustedes pueden usar el sacaleche manual y viene uno eléctrico que es increíble, que descomprime mucho mejor los pechos. Pero siempre hay que sacar la leche. ¿Para qué? Para que haya buen reflejo y se pueda seguir produciendo. Las grietas del pezón es cuando prendemos al bebé muy hambriento o está mal prendido, ¿sí? Y el taponamiento de los conductos, la zona se va a ver enrojecida, endurecida, dolorosa y va a haber un calor en la zona donde se está formando el absceso, que esto nos puede llevar a las famosas mastitis, ¿sí? Que es una infección e inflamación del tejido intermamario que produce ardor, dolor y fiebre muy alta. La única forma de descomprimir ese absceso es descomprimiendo la mama, sacándose la leche y dando medicación. Pero siempre, siempre hay que consultar, porque se da medicación que ustedes pueden tomar por lo que están dando de mamar, pero en ningún caso hay que suspender la lactancia, en ningún caso, ni en las grietas del pezón, ni en la congestión, ni nada. Si aparecen grietas del pezón, lo aconsejable es comprarse esas pezoneras de silicona y que el bebé se prenda hasta que el pezón se sane. En algún momento se va a curtir y no se va a lastimar más, no se va a irritar ni nada por el estilo. Bueno, el destete. Todo lo bueno termina, la verdad que sí, tiene un tiempo. ¿Hasta cuándo dar de mamar? La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva, como les expliqué recién, hasta los 6 meses, que el bebé no necesita absolutamente nada.
ni alimentos, ni líquidos, ni nada. Y hasta los 2 años, pero complementándolo, obviamente guiados por su pediatra, los alimentos que pueden ir incorporando los bebés. El destete, que esta es una situación de una mamá que está lactando, debe ser de común acuerdo entre la mamá y el bebé. ¿Cómo lo vamos a hacer? En forma progresiva, espaciando las mamadas. Si este bebé tomaba en la mañana 2 veces el pecho, bueno, le vamos a dar una vez y le vamos a dar solo el pecho para irse a dormir. Vamos a ir espaciando la mamada. El destete es una nueva etapa para este bebé. Es un signo de que el niño está creciendo y va a necesitar, como siempre, a la mamá, pero de otra manera. Muchas gracias, doctora. Bueno. Muchas gracias por su exposición. Yo quería, antes de dar paso a las preguntas, preguntarle a la doctora Bárbara Manson la importancia que tiene el control de la embarazada durante su proceso gestacional. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto al control del embarazo, es muy importante que la mamá se controle a partir del primer trimestre o consulte a partir de tener su primer atraso menstrual. ¿Por qué? Tenemos que en este primer diagnóstico ver si el bebé se ha implantado bien adentro del útero, o puede suceder a veces que hay alguna anomalía y se implanta en otro lugar, y eso es indicación de tomar otra conducta. Entonces, para saber si el embarazo está de evolución normal, es muy importante tener una ecografía precoz, que es más o menos alrededor de las 7-8 semanas. Los controles se hacen una vez por mes, hasta las 32 semanas. Después, otro control a los 15 días, 34, otro control a los 36, y a partir de las 36 tiene que ver todas las semanas a su obstetra. En cada trimestre se piden análisis de sangre de rutina, es 1 por trimestre, y las ecografías, como dije, es una precoz, otra entre las 12 y las 14 semanas, otra ecografía entre las 22 y 24 semanas, y la última a las 32, 34 semanas. Esto sería una situación ideal, un embarazo que ha evolucionado normalmente. Después tiene salvedades si la mamá presenta alguna patología, alguna otra indicación de hacer estudios más específicos. Dice, ¿con la lactancia materna se disminuye el riesgo de reflujo o es indistinto a la artificial? ¿Qué favorece la lactancia materna, o mejor dicho, qué no produce? Que es la sobrealimentación. Todos los bebés tienen un reflujo que es fisiológico hasta el 3er mes de vida. El reflujo es que retorne contenido del estómago, básicamente leche en esta etapa, hacia la parte superior del esófago, y puede ser eliminada como un vómito o pasar en pequeñas cantidades, en microaspiraciones, a la vía respiratoria. Se reduce mucho con la posición en la que se da de mamar, y se reduce mucho dando de mamar y no mamadera, porque es el chico el que finalmente determina cuánto va a tomar. En realidad, si no de la otra forma, le prepara determinada cantidad, 60, 80, 100 centímetros, dependiendo de la edad del niño y del peso, y lo sobrealimentamos a veces. Entonces, mejora muchísimo la utilización del pecho como metodología de alimentación para disminuir el riesgo de las aspiraciones hacia la vía respiratoria o de los vómitos por reflujo. Básicamente todos lo tienen y lo van superando en esa primera etapa de la vida. En realidad las embarazadas no tienen, digamos, una pelota en casa, ¿sí? Pero esto, cuando empezamos a trabajar el periné a partir de las 33 semanas, como que hay un resultado distinto en este trabajo de parto. Entonces, ¿yo qué hago? Con toda esta música hermosa que nos ha puesto acá nuestro sonido, trato de que se conspire y trate de relacionarse con la respiración, aprendiendo a manejar las contracciones respirando, que es el 90% del éxito de este trabajo de parto. Una mamá que sabe respirar, sabe cómo tiene que manejar la contracción, y no que la contracción se apodere de ella, ¿sí? Y sea un caos y termine en el cesárea. Entonces lo que yo hago es darle herramientas y técnicas para que puedan aplicar en estas 2 horitas que yo les digo, dependiendo de la paridad de la mamá, que se tiene que quedar en casa. Ahí lo que hacemos es, lo que ella está haciendo es mover, hacer ejercicios con el periné, ¿sí?
La respiración que manejamos para las contracciones. Respiramos, siempre yo les hago cerrar los ojos para que se concentren bien y puedan llegar a sentir el aire que entra en sus pulmones y sale inmediatamente. Entonces, respira. El aire siempre se larga muy suavecito, se exhala muy suave. Yo siempre les digo que si tuvieran una velita acá, no tienen que apagarla, esa sería la consigna, ¿sí? Cosa de que ellas puedan medir la intensidad de cómo tienen que manejar el aire. Obviamente en un trabajo parto respiran cientos o miles de veces, ¿sí? Porque en cada contracción, una contracción partal dura entre 30 a 40 segundos, entonces respiran varias veces. Esta respiración tiene que ser llenar los pulmones de aire y sale inmediatamente. Hay otros tipos de respiración. También practicamos lo que es manejar la respiración con los pujos en la sala de parto. En ese momento yo las hago acostar en la colchoneta y que el marido sea el sostén que esté atrás, porque siempre entran al parto, el sostén y sea partícipe de lo que va a hacer. Quisiera decirles que estos talleres se realizan porque hay una política fuerte desde OSPACA con sus prestadores para llevarlos adelante, con una política que, donde nuestro presidente está totalmente de acuerdo y nos apoya para que se haga. Nuestro gerente, que seguramente está en Córdoba, acompañándonos, en Buenos Aires, perdón, acompañándonos con todo un grupo. A Florencia, que le pone siempre mucha fuerza para que se haga, y a las compañeras de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos hasta cualquier momento. Gracias a los que hoy disertaron acá, fueron muy claros y concretos en cada una de las preguntas. Muchas gracias a todos y por supuesto a Asistir, que siempre nos acompaña. Gracias. Ustedes piensen que en los primeros 6 meses se sugiere lactancia materna exclusiva, sin agregado de agua, ni de juguitos, ni de té, ni de nada. O sea que el bebé sacia su hambre y también su sed, ¿sí? Se dice de la que terminaste de darle la teta, claro. ¿Volvé con la misma? Ahora te explico. Libre demanda no es que el bebé puede estar las 24 horas en la teta, pero sí es que come cuando quiere, las veces que quiere, ¿sí? Pero lo que hay que ver es la calidad de la mamada, no la cantidad. Entonces, si yo a vos te digo, dale 15 minutos, a lo mejor no está bien prendido, está en una posición que no es la correcta, y de esos 15 minutos tomo 5. ¿Sí? Entonces lo que hay que ver es la calidad. Y el bebé, a medida que succiona, primero sale una leche que es más aguada, después sale una leche que es más grasa, que es la leche que le hace engordar. Si vos, antes que el bebé llegue a la leche más grasa, lo sacás de la teta para pasarlo a la otra teta, le estás dando solo la primer leche. Entonces después vas al pediatra y el pediatra te dice no engordó lo suficiente o se quedó en el peso, ¿sí? Entonces le agregan un biberón. Entre 8 y 12 veces más o menos es cuando el bebé tiene que ir a la teta, ¿sí? Eso da un promedio cada 2-3 horas, por eso también se dice cada 3 horas. Pero si yo le doy y el bebé se despierta a la 1:30 y quiere comer, no voy a esperar, no, falta media horita más. El bebé tiene hambre y tiene que comer. Nosotros tenemos hambre y digo, bueno, yo en media hora llego a mi casa y como, pero sé que tengo hambre. El bebé es una sensación que tiene, pero que no sabe que es hambre. Y se siente muy mal, necesita comer, no puede esperar. En pleno verano a veces tienen un poquito de sed. Y bueno, van un poquito a la teta y ya está. ¿Sí? Si yo tengo al bebé así, con la panza para arriba, tiene que girar la cabeza para tomar la teta. Probemos de tomar un vasito de agua así. Es complicado. Entonces, tiene que tener... Por eso es panza con panza, para que esté siempre alineado, ¿sí? El cuellito siempre tiene que estar derecho. Entonces, si yo veo que está en una buena postura, yo cómoda, con la espalda apoyada, si estoy así, en 15 días no tengo más espalda, pido una espalda nueva. Entonces, cómoda, apoyada, el bebé se amolda al cuerpo de la mamá, se amolda. Ustedes lo van a sentir que se acomoda al cuerpo de ustedes, ¿sí? Si estoy tensa, estoy con los hombros así, y el bebé le va a costar. Pero si estoy así, me sostengo bien, el bebé se amolda y toma perfectamente. Cuando duele es porque el bebito está haciendo esto y no esto. Si hace esto, el pezón queda libre y no duele. Si hace esto, duele. Entonces, pero enseguida la mamá se da cuenta y dice, ay, no doy más, me está mordiendo, ¿sí? Entonces
ahí es cuando hay que corregirle la prendida. Entonces, para sacarlo del pecho, supónganse que esta es la boquita del bebé, con el dedo chiquito, acá de costadito en la comisura, ponen el dedo. Cuando el bebé abre la boca, ahí saco la teta. Y si aprieta de nuevo, se encuentra con mi dedo. Entonces, no me lastima el pezón. Tienen mucha fuerza en la boca los bebés. Es la parte oral es donde tienen más fuerza. Entonces, al querer sacar, si el bebé hace esto, empiezan a hacer así y en un solo tirón a veces lastima. Entonces, por ahí mama perfecto, se prende perfecto y por ahí lo quieren sacar y tironearon y se lastimó el pezón. Entonces, siempre acuérdense, la mano, el dedo acá, cuando abre la boca, ahí recién saco. El llanto del bebé. El bebé puede llorar por alimentación, puede llorar por succión. Ahora en la panza se está chupando la mano, los dedos. El bebé necesita la succión. A veces llora, le ponen un poquitito que se chupe la manito y se relaja y se calma. Nada más quería succionar algo, ¿sí? Estímulo. ¿Estímulo qué es? Quiere que lo alcen, que lo levanten, que lo miren a los ojos, ¿sí? Que le hablen. Sueño, a veces hay mucha visita y a lo mejor no se pudo dormir, ¿sí? Entonces, ¿vieron cuando las abuelas dicen se pasó de rosca? ¿Sí? Es esto, el bebé tiene sueño y no se puede dormir. Y esto que es muy importante, UPA. Va a pedir mucho UPA, los bebés piden UPA y necesitan estar a UPA. No es malcriarlos, eso sáquenselo de la cabeza. ¿Puede colaborar el papá? Tiene que colaborar el papá. Tiene que colaborar el papá, ¿sí?